días a todos. Es un placer para mí poder estar compartiendo con ustedes. Como dijo Alejandro, aquí tendría que estar mi papá, que fue una de las personas que más influyó para que se conociera este libro aquí, por lo menos en mi iglesia, en mi casa, en mi familia, en el barrio, en la escuela donde trabajo, y así que hubiera sido mucho mejor que esté, pero bueno, oren por él. Capaz que algunos de ustedes, como Iván, recibió de regalo alguna vez este libro, y por eso lo conocían, y ahí él ponía que oren por él. También de Yapa, o como digamos una cosa adicional, venía que tenían que orar por mí. Él decía Daniel, por Marcos, mi hermano, y Marinés, y bueno, por su esposa, por mi mamá, Elvira. Así que para mí es una bendición poder compartir ahora con ustedes, conocerlos. Conozco a algunos de ustedes por distintas cuestiones, también por el trabajo ahí en el colegio Villarreal. Tengo contacto con algunos de ustedes y para mí es una bendición poder compartir en esta mañana. A mí me gustaría nuevamente orar. Yo sé que Alejandro hizo una muy linda oración y hizo una presentación muy generosa, muchas gracias, pero realmente el tema de este libro, como la mayoría de ustedes que ya lo están leyendo, algunos lo habrán terminado, nos pone muy incómodos a todos, muy incómodos, porque uno se da cuenta que no oramos lo suficiente, que oramos poco. O tenemos ráfagas en donde estamos orando permanentemente y otros momentos en que no oramos. Entonces esto me pone incómodo a mí, y entonces yo quisiera tener una nueva oración y ya arrancar entonces con lo que vamos a reflexionar en esta mañana. Señor, sabemos de nuestra incapacidad para todo lo que tenga que ser el mundo espiritual, el reino de Dios, el reino eterno. Entonces nos ponemos en tus manos para que tú nos dirijas en todo este momento que vamos a reflexionar juntos, para que esta reunión sea de bendición y todos salgamos con la convicción, como ya ha tenido esta congregación durante todos estos domingos, de que el único camino que tenemos es buscarte lo más que podamos para poder hacer aquí la obra que tú quieres que hagamos. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, les invito a leer un texto en Eclesiastés. Antes de ver el texto en Eclesiastés, yo puse ahí una imagen de un hombre orando, otra de dos orando. Si estuviera mi papá hoy aquí, él en algún momento, no sé si al inicio o al final, los haría juntarse de a dos o de a tres y ponerse a orar. ¿No? Yo no lo voy a hacer, yo no soy mi papá, yo no soy Aníbal, yo soy Daniel. Si después los hermanos encargados del culto quieren hacerlo, lo pueden hacer, pero mi papá en todo lugar donde iba, en general, sobre todo el último tiempo, nos hacía a todos ponernos de a dos y orar. Entonces cualquier reunión se convertía en una reunión de oración, aunque sea por esos 5 minutos. Una cosa notable, pero no lo hacía solo en la iglesia, lo hacía también en su casa, lo hacía en la escuela. Él era director de estudios del colegio técnico. Ustedes saben que ahí en Villarreal tenemos colegio secundario, tenemos varias carreras secundarias, y era director de estudios de la parte técnica, así que él tenía influencia ahí, y entonces no hacía orar a todo el personal, pero cuando había una situación nos poníamos a orar, por ahí en el pasillo. Ahora, imagínense, esto lo hacía siempre. Cuando yo tenía 14 años, 15 años, 16 años, a mí me daba una vergüenza bárbara, porque nos hacía orar en cualquier lugar. Y yo oraba también, pero miraba un poco, abría un poco los ojos a ver si alguien me estaba mirando. Para mí era una situación sumamente incómoda.
hacía orar en cualquier lugar. Y yo pensaba en mi madurez, digo, ¿qué pensará la gente de mi papá? Pensarán que está medio loco. Yo les confieso que me parece que algunas personas todavía piensan que mi papá no estaba bien, por esa casi obsesión de la oración. Pero cuando uno ve la Escritura y lee los textos, se da cuenta que está lleno de textos que hablan de invocar el nombre de Dios, como Alejandro lo tomó porque él me pasó el PowerPoint que dio el domingo pasado, y la cantidad de veces que aparece el texto o la palabra invocar. Entonces, ojalá que quizás tengamos chance hoy, pero yo no lo voy a organizar. Vamos a leer 1 Corintios. Decía que ojalá que tengamos chance de orar de a 2, de a 3, entonces compartimos esta reunión también en una reunión de oración. Dice, Eclesiastés 12:11, dice, este texto no lo vi en el libro de Zimbala, está en la Biblia, dice, las palabras de los sabios son como aguijones, como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Voy a volver a leer. Las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Yo me voy a concentrar en esa segunda frase. La primera tiene una riqueza enorme, sería como para otro encuentro. Pero esta segunda dice que esas palabras son como clavos hincados. Clavos hincados significa clavos bien clavados, como el que está ahí. Un clavo que llegó hasta la profundidad y está cumpliendo su función, que no sé exactamente cuál será en esa imagen, pero es un clavo que está ahí cumpliendo su función, un clavo bien clavado. Eso es lo que dice, que las palabras de los sabios son así, como clavos bien clavados. Este libro es un clavo bien clavado. No tiene un gran contenido doctrinal. Cualquiera que lo haya leído se habrá dado cuenta que no hay una profundidad teológicas. No hay muchos temas que uno podría meterlos en un curso de teología sistemática. Porque está hablando de una práctica. Y cuando la Biblia habla de prácticas, entonces ahí no hay un gran desarrollo teórico. Ni hay una gran argumentación, porque no hay argumentos, no hay tampoco un cuerpo, una estructura así doctrinal, teológica, que requiera un desarrollo. Es una práctica. Entonces, como es una práctica, se menciona las Escrituras y no hay muchos más desarrollos. Entonces uno a veces piensa que la práctica de oración en la Biblia no está digamos, con tanto énfasis como debiera estar. Justamente la razón es porque es una práctica, es una cosa que hay que hacer, y no hay que hacer, y no hay que decir mucho más. Ahora, si uno estuviera hablando de los atributos de Dios, o de la deidad de Jesucristo, o de si efectivamente Jesús resucitó o no, o si la creación fue hecha por Dios o fue un azar, ahí entonces uno necesita armar una estructura para conversar y para poder argumentar, y para poder estudiar y hacer algo sistemático. Pero de una práctica, como es la oración, u otras prácticas que hay en la Biblia, no se necesita hacer un gran desarrollo. Por eso es que los textos que hablan de invocar, de orar, de clamar, están puestos ahí y están sueltos, y después continúa el relato, y no detectamos a veces con suficiente énfasis, digamos, no detectamos el énfasis que tienen, ¿no? Hay clavos que no están bien clavados, ¿no? Y qué cosa más horrible, ¿no? Un clavo que está mal clavado. Para los como yo, que tengo muy poca habilidad manual, ¿no? Ustedes no saben la cantidad de veces que me ha pasado esto. De no poder clavarlo bien, porque no sé usar las herramientas estas de un carpintero, como era mi suegro.
Hay algunos de ustedes que han conocido a mi suegro. El Señor se lo llevó hace muy poquito tiempo, así que oren por mi esposa Viviana. Ella está pasando el luto y la separación de su papá. Hay algunos que lo han conocido porque él trabajaba también en la escuela de carpintero. Él tenía una habilidad con las manos para hacer un montón de cosas, pero hay clavos que están mal clavados. Cuando ustedes estudien, que no sé en qué etapa están, si están en grupos de estudio, cuando ustedes estudien la segunda parte del libro, ustedes saben que tiene 3 partes, una parte que habla de oración, otra parte que habla de, digamos, a qué se está dedicando la iglesia hoy en día. En esa segunda parte, el autor, con mucha moderación, con mucho respeto, porque realmente es muy respetuoso de otras congregaciones, él de alguna manera hace una pequeña denuncia de que hay muchas actividades que hacemos que son así, como clavos que están mal clavados. Hay cosas que hacemos como padres que están mal clavadas, cosas que hacemos en la iglesia, actividades que hacemos quizás en la iglesia, quizás en el barrio, ocupaciones que tenemos, programas de televisión que vemos. No digo que sean pecados, hay cosas que hacemos, que miramos, que vemos, que escuchamos, que nos involucramos, que son clavos mal clavados. En cambio hay otras cosas que son, volvemos a él, un clavo bien clavado. Si nosotros pudiéramos imprimirle y acompañarle a la actividad que hacemos, poder tener la posibilidad de clamar al Señor para que Él nos ayude a que eso que hacemos, lo que sea un clavo bien clavado. Y eso es lo que apunta este texto. Vamos a hacer acá, avanzar. Bueno, hay otros clavos bien clavados. Quizás algunos que tengan muchos años en el Evangelio habrán conocido estos libros, y si no, hay que conocerlos, ¿no? El libro de Bunyan, de John Bunyan, así se pronunciaría en inglés. Nosotros lo conocemos por Juan Bunyan, el libro del peregrino. Es el libro, después de la Biblia, el más vendido en toda la historia del cristianismo evangélico. Oswald Smith, que ha estado en Argentina muchas veces, ha estado en la cancha de San Lorenzo. En la cancha de San Lorenzo, no la actual, estaba en Boedo. ¿Alguien fue? ¿Hay alguno acá que haya ido a esa cancha de San Lorenzo cuando fue Oswald Smith? Fuiste a la cancha a ver a San Lorenzo. Oswald Smith estuvo varias veces en Argentina, un autor de este nivel, así, clavos bien clavados. El Dr. Moody, El secreto espiritual de Harvey Taylor, la vida de George Muller, Jorge Müller, inclusive el autor la menciona. Recuerden, si ustedes vieron en las primeras páginas, cuando él está hablando de que está en esa iglesia ahí en Brooklyn, y hay poquito, digamos, está toda rota y tiene que pagar cuentas, y eran 4 o 5, y él dice, cuando oraba, decía, yo quisiera que aparezca lo que aparecía con Jorge Müller cuando él oraba. Él tenía preparatorios, y él oraba y de repente apareció un camión de comida y Dios le respondía a la oración, y él decía que él esperaba eso, pero bueno, no sucedía eso, aunque Dios de a poco le fue contestando las oraciones. La vida de Jorge Müller, que está mencionado aquí, es tremendamente inspiradora. Spurgeon, ¿no? Con tantas obras que tiene de devocionales, y también, bueno, estos son clavos bien clavados. Vamos a pasar. Ustedes habrán visto que continuamente se está mencionando la reunión de oración del martes a la noche, ¿no? ¿Lo están leyendo el libro? Digamos, todos lo están leyendo, ¿no es cierto? Bueno, a mí me gustaría quizás marcarlo, ¿no? La cantidad de veces que repite la reunión de oración del martes a la noche. Inclusive el pastor Chimbala lo que dice es que él, si tiene que faltar a la congregación, porque lo invitan de otras congregaciones, prefiere faltar un domingo y no faltar el martes. O dice que, en realidad, literalmente dice que no faltaría 2 martes seguidos a esa reunión de la noche, del martes a la noche, esa reunión de oración. Permanentemente está hablando de esa reunión. Es notable porque eso pasa en mi iglesia y pasa en un montón de congregaciones, y no sé cómo será aquí, que la reunión de oración del
martes a la noche, en la iglesia la hacemos el miércoles a la noche, es la menos concurrida y es la que menos, digamos, si uno tuviera que evaluarla con parámetros de marketing, ¿no? Es la que menos marketing tiene, porque no hay un show, no viene un predicador a predicar, no hay un gran coro que va a cantar, a veces no están todos los músicos, apenas tenemos a veces una guitarra, pero hay una cosa notable, aún en esas reuniones que viene poca gente, vienen los que quieren orar. Eso es una cosa muy importante. Y yo estoy seguro que aquí en esta congregación hay algunos de ustedes que son hombres y mujeres de oración. Esas son las personas más valiosas de la congregación. A pesar que por ahí no nos conocen mucha gente o no son muy populares. Yo sé quiénes son las personas que oran en mi iglesia. Entonces, ¿yo qué hago? Cuando tengo una situación, una crisis, un problema que necesito resolver, que necesito que me ayuden, ¿a quién voy? No voy a los populares, voy a ellos. Ellos son los que tienen, los que no sé cómo han hecho, logran que Dios se mueva. Hay aquí algunos de ustedes que deben ser así. Dios tiene de estas personas en todas las congregaciones. El objetivo es que todos seamos así. Pero Dios tiene algunos. Y eso obviamente puede llegar a hacer que se entiendan más, que haya más así, personas que estén así. Entonces, ustedes tienen que tratar de detectarlos. Y transmítanles a ellos los temas de oración cuando tienen una situación. Porque ellos oran, pero más allá que ellos oran, ellos consiguen de Dios que les responda. Es una cosa increíble. Yo los tengo detectados bien en mi congregación y obviamente yo no soy Dios, así que quizás haya más. En nuestra congregación somos 800 miembros, yo no conozco bien exactamente a todos, algunos ni sé el nombre, así que posiblemente haya más hermanos, pero el grupito ese que viene a orar y otros que quizás no pueden venir pero sé que oran, los tengo bien identificados y con ellos puedo compartirles muchas cosas. Así que ustedes pueden aprovechar ese tremendo recurso, pero a esas personas hay que imitarlas, hay que ser como ellos. Ellos han tenido una sensibilidad, han desarrollado, Dios le ha dado la gracia de desarrollar una sensibilidad espiritual para interceder, y lo hacen con pasión, claman, invocan, por ahí en forma silenciosa, por ahí en grupos, y Dios ahí es donde actúa, Dios ahí se mueve. Vamos a leer otro texto, 2 Corintios 12:9. Dice una parte que la pusimos ahí en la imagen: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Me gustaría preguntarles, a ver, hasta 18 años, para digamos, a ver si podemos hablar a algún chico de menor de 18 años, o hasta 20, digamos, hasta 20 años. ¿Alguno de los chicos que está acá menor de 20 años recuerda quién dijo esto y a quién se lo dijo? A ver, muy bien. ¿Cómo te llamas? Facundo. ¿Quién lo dijo y a quién? Ah, bueno, contestaste la mitad. Bien, lo dijo Jesús, lo dijo el Señor. Exacto. Esto es algo, una respuesta que le da el Señor o Jesús, como dijo Facundo, ¿a quién? A ver, otro de menor de 20 años. ¿Alguien? No es tan difícil si sabemos dónde está el texto. No es tan difícil saber. A ver, ¿alguno menor de 20 años? Bueno, entonces extendemos. A ver, damos la posibilidad hasta 30. Hasta 30, a ver. Hasta 30 años alguno podría responder. ¿A quién se lo dijo? No, Alejandro, vos no podés responder. Dijimos 30. Bueno. ¿Y alguno? Muy bien, se lo dice al apóstol Pablo. Y ahora una pregunta más difícil que la dejamos
abierta a todo el público. ¿Por qué le dijo esto? ¿Qué es lo que pasó en el capítulo 12, antes del contexto, que el Señor le dice al apóstol Pablo, bástate mi gracia? ¿Qué es lo que pasó? ¿Alguien lo puede contar? Ya que no es un lugar que se escucha bien de todos lados, tiene buena... Muy bien, ahí. ¿Qué pasó? El apóstol Pablo estaba pidiendo al Señor que le quitara el aguijón en la carne. Una enfermedad, se supone, que tenía o alguna aflicción que estaba sufriendo. Muy bien, perfecto. Esa es la respuesta, una respuesta correcta. Bueno, entonces le podemos dar un aplauso a los hermanos. Que dijo el destinatario. El apóstol Pablo había orado, dice, 3 veces concretamente para sacarse ese aguijón. Dice el texto, después ustedes pueden leerlo, que dice que eso era como una bofetada del mismo Satanás, que no sabemos si era una cuestión física, una cuestión mental, una cuestión emocional, si era un trauma, si era una debilidad, si era un dolor físico, si era algo demoníaco. No sabemos exactamente qué era, pero dice que era un aguijón que lo molestaba tremendamente, y dice que 3 veces pidió al Señor que se lo saque, y el Señor le dijo que no, y le dijo esto: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Así que esto es muy importante que lo tengamos presente, todos. A veces las cuestiones, las crisis, las situaciones adversas que tenemos que vivir son situaciones que nos ponen en debilidad. A propósito, y ustedes habrán visto leyendo el texto la cantidad de veces que este hermano Zimbala se vio visto en situaciones de debilidad tremenda, porque no tenía plata, porque no le alcanzaban las cosas, bueno, todas las cosas, todos los proyectos que tenía, bueno, todas las situaciones que va contando. Estaba en una situación de debilidad, y es ahí donde Dios se hace fuerte, cuando nosotros somos débiles, porque ahí es cuando uno clama. Entonces, si uno clama, ahí Dios responde. Entonces, uno tiene que ver las crisis, las angustias, los temores, los complejos, las debilidades. Hay que verlas como una oportunidad de que te están invitando a que clames al Señor. Quizás te lo solucione. Hay algunos de ustedes, porque veo que son chicos, ¿no? Pero los grandes también nos pasa eso, que tenemos complejos. Hay una chica que dice, no soy tan linda como mi amiga, o los varones decimos también, no soy tan lindo, tengo granos, no soy tan alto. A mí me preocupaba mucho de chico que yo no era alto. Yo quería ser, por ejemplo, tener la altura de Nicolás. ¿Qué altura tiene Nicolás? 1,86. Una envidia total para mí, porque yo tenía durante la secundaria tuve unos 60, 65, 66, 67, llegué a duras penas a unos 70, en realidad no tengo unos 70, tengo unos 69, pero bueno, yo para redondear digo unos 70. Y yo sufría, porque mis amigos eran más altos. Yo tenía 2 amigos muy amigos míos que eran así como Nicolás, 1,85. Entonces yo pensaba que todas las chicas iban a gustar de ellos, que iban a ser muy buenos deportistas, y lo eran, que iban a ganar mucho dinero, que iban a ser felices. Bueno, esas ideas que uno tiene, ¿no? Los complejos hacen así, nos hacen pensar de una manera, y cada uno acá puede recordar de su infancia, de su adolescencia sobre todo, donde ahí explotan, o se hacen crisis, cada situación que nos preocupa. Y alguno que está viviendo en esa situación lo puede estar experimentando hoy. Esa es una oportunidad tremenda que Dios te está dando para que clames a Él. Finalmente, como los complejos son una cuestión normal dentro de la adolescencia, después se van. Yo me gustaría ser más alto, pero ya pasó, ya no me hace más problema. Ahora me río un poco de mí mismo. Y seguramente cada uno de ustedes, que ya ha crecido, les pasa eso, después se ríen de lo que les pasó. Pero los chicos que están viviendo eso ahora, por eso muchos
se meten en drogas, se meten en problemas de sexo, digamos, en situaciones tremendas que quizás no hubieran hecho si ese complejo no lo tendría. Entonces, si alguno está en esa situación, esta es la gran oportunidad de clamarle al Señor, clamarle que te lo saque. Y si no te lo saca, fíjate el texto, dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pero esto no solo se aplica a complejos, se puede aplicar a cualquier situación. Hay personas aquí que saben ganar dinero, que saben comprar, saben vender, y otros que no sabemos ganar dinero, que no sabemos exactamente cuándo comprar, cuándo vender, que no tenemos esa habilidad. Bueno, ¿qué dice el Señor? Bástate mi gracia. A algunos Dios le ha dado una cosa notable, y otros no. Otros son muy buenos deportistas. Bueno, ya vamos a ver algo de eso en un ratito. ¿Quién es el que da las fuerzas? Me gustaría, Gastón, vamos a ver el videito que traje. Vamos a ver este videito. Recordá el audio. There is the full lineup. Every single one of the men in this lineup had run 100 meters in less than 10 seconds. Bolt, Gay, Powell, 7,506. Gary Wells, perfect start by Daniel Bailey. Usain Bolt over the edge of running. Here he comes. Usain Bolt, challenged by Tyson Gay. Usain Bolt, 2 kilometers. Tyson Gay in second place. And in third place is Suffolk. 9.58! Smashing the world record! Unbelievable! He's done it again! A year later, rewriting the world record again! Let's look at that. Paul got a good start, not quite as good as some of the others in the race, but Steve, once he gets into it, running, we've never seen the like. No, you cannot understand what is going through the rest of the minds of the other sprinters. Tyson Gay is running a time that is absolutely sensational. He's been dismissed, literally dismissed. He's still looking around at this speed as well. There may be even more in the tank for this man if he really pulls all the stops. Look at him. Where's Tyson? He's thinking, where is he? Well, he's a long way back, you say. He is a long, long way back. Well, Usain's looking at the top there. He didn't look at it first in Beijing. He is this time. We've got a reaction time of 0.146. Between them are quicker. Gay, though, very fast running indeed. He pretty much held him over the last 10 metres or so, but of course by then, Bolton's flying away. Just to complete the stats on it, the wind speed was well within the permitted limit, but it was just slightly behind them, which helped at plus 0.9 metres per second. Here is the photograph of the flash around the whole of the world. You'll see it everywhere. New world record, 9.58. And there is the great man, Usain Bolt. Gracias, Gastón. Este video no es actual, porque ahora hubo competencias, ahora y otra vez volvió a ganar, ¿no? Como lo vieron, siempre tiene incidentes cómicos con los camarógrafos, ¿no? ¿Vieron lo que le pasó ahora, no? Notaron que uno de los, no en este video, pero en uno de los, me parece que, no sé, algún camarógrafo lo atropelló un carrito, está circulando en YouTube y en las noticias, pero lo concreto volvió a ganar. Ustedes tendrían que tratar de ver que ustedes son una especie de Usain Bolt en alguna cosa. Hay algo bueno que Dios nos ha dado. Él debería estar agradecido al Señor por la capacidad que le ha dado. La capacidad no solo natural de correr. Él gana 100 metros, 200 metros, 400 metros. Es como uno que era así, es una bestia, como corre. Pero él tiene que entrenarse y tiene que tener un director técnico, tiene que tener un equipo que lo asesora, tiene que trabajar. Toda esa constancia que él tiene también es una gracia de Dios. Él debería estar agradecido a Dios. Yo no conozco a él, no sé sus
digamos, cuáles son sus creencias religiosas, si le da honra a Dios o no, pero debería agradecerle al Señor. Todo lo que Él logra se lo debe al Señor. Cada uno de ustedes también tiene, como yo, algo bueno, algo que hacen bien, que es muy bueno detectarlo y poder desarrollarlo, poder tratar de estimularlo y sobre todo ponerlo al servicio de la congregación, del prójimo, de la familia, de los que nos rodean. Hay algo bueno que alguno tiene y eso es una gracia de Dios. Uno tiene que saber, como vimos en el texto siguiente, de quién es el que da las fuerzas. ¿Recuerdan este texto de Isaías 40? Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Dios es el que da las fuerzas. Entonces uno le agradece a Él. Y si hay alguno que siente que para alguna cosa no está capacitado, pero sabe que la tiene que hacer por lo que sea, porque es padre y es padre de adolescentes y tiene que guiar una familia con adolescentes, que de repente eran así chiquititos como ese bebé que está ahí, y pasaron muy poquito tiempo y ya se hicieron adolescentes, tiene que pedirle al Señor. Ahí está el recurso, ahí está toda la fuerza. Pero no es solamente cómo llevar una familia, cómo llevar un matrimonio. O es fácil la convivencia matrimonial. No es fácil. Somos dos personas totalmente diferentes. Para mí es un milagro que Viviana esté a bordo mío. Porque soy tan distinto a ella, tan diferente. Me gustan cosas tan diferentes a las que le gustan a ella. Nunca me va a gustar ir al shopping. Nunca. Pero ayer fui al shopping. Y la acompañé. Y bueno, y estuve ahí. Digo, ¿cómo le puede gustar? Y ella puede pasarse horas, puede pasarse días, así como los adolescentes que por ahí agarran la play, juegan y por ahí ni comen, ¿no? Hoy la oferta tecnológica para un adolescente es tan grande que el chico podría estar pasando horas con internet, con los jueguitos, con YouTube, con el celular, y con todo lo que hay, que podría pasarse horas, días sin dormir, sin comer. A veces parece medio patológico cuando uno ve, y tengo algunos amigos que son de mi edad, ¿no? Y les pasa eso, ¿no? Pueden pasarse noches enteras jugando. Bueno, es una cosa notable, pero lo concreto es que la convivencia familiar no es sencilla. Entonces necesitamos pedir el auxilio del Señor. Vamos a pasar a la siguiente. Recuerdan el capítulo 3. El capítulo 3, el autor habla de una chica. Si ya lo han leído, uno que lo haya leído, ¿cómo se llama la chica? ¿Lo recuerdan? Tiene un nombre de varón, pero aplicado a mujer. Roberta. Roberta. Qué buen nombre, Roberta. Esta chica Roberta cuenta la historia y el autor hizo una cosa magnífica, que no sé si se le ocurrió a él o el Espíritu Santo lo guió, no sabemos, o los asesores editores, que son profesionales que editan estas cosas, lo guiaron a decir que no lo cuente él, que lo cuente la misma chica. Entonces la chica cuenta prácticamente gran parte del capítulo 3. Léanlo, aunque no lean todo el libro, que sea lean eso, no lean todo el libro, ¿no? Pero el capítulo 3 es interesante porque Roberta, que no es esta chica que está acá, una chica drogadicta, cuenta cómo se encuentra con la iglesia. Y bueno, ustedes leanlo, van a ver los detalles, pero hay dos cosas que a ella la atraen al Señor. Una es el coro, porque ella vivía cerca y escuchaba los ensayos. Venía del departamento cerca, entonces escuchaba los ensayos de coro, que no le interesaba para nada, le aburría y digamos, no tenía ningún, pero eso empezó a tocar su corazón. Y dice que la segunda cosa que tocó su corazón, como no podía ser de otra manera, la reunión de oración de los martes a la noche. Entonces cuenta ella su testimonio. Así que mírenlo, la charla esta o la reflexión esta no es para contarles completamente el libro, es para que lo puedan leer, pero está excelente. Otra cosa que cuenta el capítulo 3 es
justamente lo del coro. El coro este se hizo famoso. ¿Hay alguno que lo ha escuchado aquí? ¿Ha escuchado acá el coro este? Allá hay uno. Sería interesante, yo también, bueno, pero pueden estar en YouTube, muchas de sus canciones, bueno, está la discografía. Es un coro, digamos, una cosa tremenda, la influencia que tuvo, el impacto que tuvo aún en el mundo secular, este coro, formado por Carol, ¿no? La esposa de Jim Barlow. Y él cuenta que si bien la chica o su esposa tenía un antecedente así cultural respecto de que su familia eran profesionales de música, ella no era profesional de música, ella no podía leer música y por supuesto no podía componer escribiendo las partituras, ni ninguna de las líneas del pentagrama, ni los acordes. Ella lo que podía hacer era que tenía, Dios le había dado una gracia especial, algo especial que ella componía en su mente, memorizaba eso y eso se lo traducía, se lo explicaba a los miembros del coro, ¿no? Para que cada uno tenga su voz. Bueno, una vez le preguntaron, ¿no? A los que han leído lo recordarán, le preguntaron, ¿cuál es el secreto, Carol? ¿Y qué contestó ella? Cuando vinieron de las discográficas, ellos empezaron a actuar en conciertos así en lugares públicos por una cuestión totalmente accidental y seguramente el Espíritu Santo estaba iluminando eso, pero eso no era el objetivo de ellos. Ellos no querían hacer del coro digamos, un espectáculo así público, ni siquiera para ganar dinero ni nada de eso. Fue totalmente casual, pero bueno, uno casual no puede decir entre comillas, porque este coro fue de tremenda influencia y lo es para muchas vidas, en particular para la vida de Roberta. Pero cuando los de las discográficas le preguntaban cuál era el secreto, ¿qué dijo ella? La reunión de oración, pero no de martes a la noche. Era la reunión de oración que ella organizaba en el ensayo. Una cosa genial, porque ella cuenta, ahí en el capítulo 3, que es donde yo quería concentrarme hoy, ella cuenta que muchas veces pasaban más tiempo orando que ensayando. Un fenómeno. Y ahí les venía como una gracia especial, algo que venía del cielo, una cosa espiritual, algo que no se puede saber bien, que a ella le permitía componer canciones y transmitírselas a los miembros del coro, y los miembros del coro tampoco sin conocimientos musicales podían interpretarlo, y eso sonaba que era como una canción del cielo. Por eso les invito a buscar, los chicos, bueno, todos los que tengan acceso a internet, busquen en YouTube la iglesia del tabernáculo de Brooklyn, y van a ver ahí muchos de los conciertos que están ahí. O, bueno, pueden conseguirse también las grabaciones. Bueno, Alejandro, estoy en las 11:25. ¿Cuánto me queda? Sí, 12:25, peor. Bueno, ya estamos de terminar. ¿Cómo es el horario? Ya tienen que terminar. Eso es un gran error que acabas de cometer. No, ¿les parece 10 minutos? 10 minutos, ¿no? 10 minutos y terminamos, O sea, yo tengo 12:30, antes de menos 20 vamos a finalizar, antes de menos 20. Dice Silvana en la página 69, he visto que Dios ha hecho más en las vidas de personas en 10 minutos de oración genuina que en 10 de mis sermones. Y él cuenta también, muchas veces ahí hablando del capítulo 5, que no nos vamos a referir hoy, que cuenta el incidente de Jesús cuando él entra al templo y ve que el templo de los judíos se había convertido en un espacio de mercaderes, había cambistas, vendían todos los elementos para el servicio, pero vendían seguramente a precio de usurero. Bueno, toda una serie que ahí se cuenta y que está narrado en la Biblia también. Y él dice, mi casa tiene que ser llamada casa de oración. Dice Jesús, no casa de predicación, no casa de canciones, casa de oración. Porque ese es el objetivo de cualquier programa cristiano, que las personas invoquen a Dios, que se comuniquen con el Creador. Vamos a ir bien rápido.
¿Se hace la voluntad de Dios en la tierra? Ahí puse la cita de Lucas 11 del 1 al 4. Lucas 11 del 1 al 4 es una cita quizás de las más conocidas en todo el planeta, no solo por los cristianos evangélicos, sino por los católicos, por los musulmanes. Todo el mundo que tenga algún vínculo con Occidente conoce esta cita, porque es la enseñanza de Jesús respecto de la oración, que también está en Mateo. Ahora, ahí Jesús habla del Padre Nuestro, ¿no? Padre Nuestro, que estás en los cielos, y cada uno de nosotros podría memorizarlo. En un momento, y lo vamos a leer exactamente, literalmente, Lucas 11, en un momento dice algo que uno por ahí lo pasa desapercibido. 11 dice, Padre nuestro que estás en los cielos, estoy en el 2, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. En el cielo se hace la voluntad de Dios, pero en la tierra no se hace la voluntad. Por eso está esta oración, por eso está esta indicación concreta. Uno podría decir que, bueno, esto es como una fórmula mágica que uno la repite y entonces eso tiene algún tipo de poder. Por eso Dios dio esta fórmula. Y algunas congregaciones cristianas lo utilizan de esa manera. Uno podría decir, bueno, finalmente la voluntad de Dios se va a hacer en la tierra, pero uno tiene que tener la disposición de orar. Eso sería como una segunda interpretación teológica. O sea, la primera interpretación sería que es una fórmula, un ritual. La segunda es que lo decimos para mostrar la dependencia de Dios, pero finalmente la voluntad de Dios se va a hacer en la tierra. Esta segunda idea es muy impregnada en muchos creyentes. Muchos creyentes creen, por una teología que la ha impartido, que finalmente la voluntad de Dios se va a hacer en la tierra. Y que todo lo que sucede, todo, absolutamente todo, es porque Dios quiso que suceda o porque está dentro de su plan. No es así. Si no, este texto no estaría en la Biblia. La voluntad de Dios no se hace en la tierra. La voluntad de Dios no se hace en mi casa todo el tiempo. Porque yo me equivoco, yo cometo errores, yo peco, no trato bien a mi esposa, no trato bien a mis hijos. A veces la voluntad de Dios no la cumple mi esposa, a veces la voluntad de Dios no la cumplen mis hijos. En el lugar donde trabajo, a veces la voluntad de Dios no se cumple. Y yo trabajo en un lugar cristiano. En el barrio no se hace la voluntad de Dios. Aún en mi iglesia me doy cuenta que muchas veces no se hace la voluntad de Dios. En todo lugar la voluntad de Dios no se hace en la tierra. Por eso es que hay que estar orando, para que, como ocurre en el cielo sí, la voluntad de Dios se hace, también se haga acá. Que se haga en tu vida, que se haga en mi vida, en cada relación. Por eso la necesidad tremenda de clamar. Dice Andrew Bonar, que lo cita sin bala. A Dios le agrada que su pueblo vea que no hay otra salida, que no hay esperanza excepto en la oración. En esto reside el poder de la Iglesia al enfrentarse al mundo. Hay un texto que dice, cuando Jesús fue a hacer, ya con esto voy a terminar, Jesús se va a bautizar y dice que entra a las aguas y que orando el cielo se abrió. Orando el cielo se abrió. ¿Cómo hacemos para abrir el cielo? Para nosotros, para que se abra para nuestras vidas, para todo lo que tenemos que hacer. Hacemos que el cielo se abra orando. Voy a finalizar con una muy pequeña historia. Yo estaba hace unos años tomando un campamento de jóvenes y terminé la primer predicación de ese campamento y viene una chica a querer hablar conmigo. Yo ya la había observado en algún momento, pero bueno, después tomé conciencia. Esta chica era una chica linda, agradable, alrededor de 21 años, pero que era bastante parca, bastante seria.
Y entonces, ¿sabes cómo arranca? Y se notaba que tenía un carácter bravo, o digamos audaz, porque a mí no me conocía. Pidió hablar conmigo la primera vez. Ustedes saben, ustedes habrán ido a miles de campamentos. ¿Cuándo alguien habla con el predicador del campamento? No habla en la primera predicación. Después de 2, 3, 4 días, después quizás el último día ya, no solamente con el predicador, queremos hablar con todos y todos nos hacemos amigos y queremos que el campamento no termine nunca más. Pero esta chica la primera y vino a verme y me dice, mirá lo que me dice. Me dice, yo odio a los varones. Y así me lo dijo en forma terminante. Entonces, le digo, ¿por qué? ¿No? La verdad que no sabía qué contestarle, porque en realidad no me estaba haciendo una pregunta, estaba haciendo una afirmación, ¿no? Y yo, ¿qué podría decir? Escuché. Entonces, bueno, le dije, ¿por qué? ¿Qué te pasó? Y me cuenta su historia. Una historia tristísima, tristísima, que a mí me daba ganas de llorar. Era una chica de una familia creyente, donde su papá era creyente, la mamá era creyente, sus hermanos eran creyentes, ella era creyente, todos iban a la iglesia. Cuando ella tiene 8 años, el hermano mayor que ella, pero no era el mayor de la familia, de 12 años, empezó a abusar de ella. Como ella tenía 8 años, ella no sabía bien lo que pasaba, no entendía bien qué pasaba, cuál era la situación. Y esta situación se empezó a profundizar hasta que este chico la comenzó a violar hasta los 12 años. Cuando llegó a los 12 años, la chica tuvo el suficiente valor, coraje, fuerza, y también fuerza física, de decir, vamos, no me tocas más. Nunca más el hermano la tocó. Pero a ella le quedó una herida en su corazón, en su alma, en su ser. Esa herida no se la cura a nadie. Y entonces me venía a contar esto, a ver qué podía hacer. Ahora ustedes imagínense, ¿yo qué le puedo decir? Yo no podía decirle nada. En un momento ella me decía que no quería denunciarlo al hermano, porque tenía 2 problemas, que es justamente lo que pasa hoy en día. Si ella lo contaba, muy probablemente ella decía, no me van a creer, lo que está pasando no me lo van a creer. Y si me lo llegan a creer mis padres, entonces lo van a castigar tan duramente a mi hermano que yo no lo voy a poder soportar. Entonces se lo aguantó. Entonces yo le dije lo que puedo decir ahora, lo que estoy diciendo ahora. Mira, esto es una cosa que si no te la resuelve Dios, no te la resuelve nadie. Porque esto es una cosa terrible que te ha pasado. Pero Dios te lo puede solucionar. Digo, ponete a orar. Conseguiste una amiga. Le pregunté, ¿si lo contaste a alguien más? Y me dijo, no. Me dijo, ¿no se lo contaste a tus padres? ¿O a tu hermano? El hermano de ella ya había crecido, se había casado, ya tenía su familia. Ella nunca habló de esto con su hermano. Y hacía un tiempo que había hablado algo con la mamá, pero en forma muy general, no quería profundizar. Esto que lo llevó durante casi 9 años hizo que ella repeliera cualquier contacto con varones. Primero que en un campamento los chicos, digamos, como hoy ocurre, hay juegos, por ahí se abrazan, hay forma mixta, pero sin ningún tipo de connotación de nada, simplemente por la amistad, por los juegos. Ella cada vez que alguno se le acercaba, saltaba y lo expulsaba y lo odiaba. Y eso es lo que justamente estaba tratando de ver cómo solucionar. Entonces le dije, tenés que orar, tenés que ponerte a orar. El Señor te va a poder calmar esto. Yo le dije, igual, podés hacer algo cuando termine este campamento. Tenés que ir a hablar con tu hermano y decirle lo terrible que te ha hecho, lo que te ha arruinado la vida. Decirle, pero decirle que se lo perdonás. Que el Señor te ha dado la gracia para perdonarlo. De manera que ella pueda sacar de sí esa situación, esa carga, y decirle, enfrentar a su hermano, decirle lo terrible que fue. Pero Dios
Dios lo había perdonado a él, entonces ella podía perdonar también. Finalmente avanzó el campamento. Había un chico que estaba detrás de ella, pero imagínense cómo rebotaba. Él hacía algún gesto cariñoso y no había manera. ¿Sabes qué? Ella se puso a orar y se lo contó a una amiga tal cual yo le pedí. Le dije, contale a una amiga creyente, quizás más grande que vos, y pónganse a orar juntas por él. Al final del campamento, viene a verme otra vez. Que no fue muy largo el campamento, eran 3 días nomás. A la noche, viene, y mirá lo que me pregunta. Me dice, Daniel, si yo me llego a poner de novio, ¿le tengo que contar esto a mi novia? Fíjate vos, el cielo se le estaba abriendo. No era yo. Porque hay cosas que si no las resuelve Dios, no las resuelve nadie. Y si nosotros pudiéramos tener la presión, la conciencia, digamos, tener todo el énfasis, que darle a Dios que nos resuelva las cosas. Es cierto que algunas cosas muy cotidianas nosotros las podemos hacer, pero si nosotros pudiéramos dejar que Él nos resuelva, y sobre todo estas cosas solo Él puede hacer. Y si Él puede hacer estas cosas complicadas, mucho más otro tipo de cosas que no son tan complejas. El cielo se estaba viendo esta chica. Estaba evaluando la posibilidad de ponerse de novio. Una cosa impensada. ¿Qué le hubieran contestado? Yo la verdad que no sabía qué contestarle. Yo le arriesgué una respuesta y cada uno de ustedes podrá evaluar si es correcta o no. Yo le dije, mira, de entrada, internamente agradecí al Señor porque Dios la estaba curando. No sé si ella se daba cuenta, pero posiblemente también se daba cuenta. En vez de decirme, Daniel, me estoy curando, Dios me está curando, me hace una pregunta que es un síntoma de que se está curando. Y yo le dije, mira, si te llegas a poner de novio, de entrada no le digas, no le cuentes tu historia. Deja que pase un poquito el tiempo, deja que ese amor crezca, que se desarrolle, que el chico se comprometa, y efectivamente, antes de que te cases, tenés que contar. Y cómo el Señor te sacó. Una pequeña historia simplemente que muestra que, como tantas otras que se cuentan acá, ¿no? Que les invito a leerlo con pasión, este texto, de lo tremendo que puede ser Dios y que nosotros lo tenemos a disposición. Es un recurso que lo tenemos permanentemente, así que hay que aprovecharlo. Felicito a la congregación, a los hermanos, porque le están haciendo caso a mi papá, pero bueno, en realidad le están haciendo caso a la Biblia, ¿no? La Biblia permanentemente está hablando de la razón. Que el Señor los bendiga.